Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a un video en este canal. Y en esta ocasión es un video muy especial, ¿sí? Vamos a estar hablando precisamente, justo les iba a proponer tener una clase especial para hablar sobre un tema que me parece realmente muy interesante, que es la orientación a lo real en la clínica psicoanalítica. Es un tema que hace tiempo vengo escuchando por parte de los colegas de orientación lacaniana y la verdad es que nunca había entendido realmente qué significaba, no me terminaba de quedar claro. Ustedes saben que los colegas lacanianos en general no son muy claros a la hora de explicar, así que siempre me ha costado mucho entender cuál es la idea de la orientación a lo real, qué significaría una clínica de lo real, qué significaría una clínica orientada hacia lo real, bueno, cómo piensan lo real y bueno, una serie de problemas teóricos que hasta ahora tenía y la verdad es que siento que he dado un paso en ese sentido, siento que entiendo un poco a qué se refieren, lo he entendido de alguna manera, quizás no de forma cabal, pero sí tengo una idea sobre a qué se refieren con una clínica orientada hacia lo real. Entonces, bueno, he decidido hacer este video para ustedes. Y bueno, sin mucha más introducción, vamos a comenzar. Todo arranca por la publicación de un libro de Guillermo López que se llama Adolesceres. ¿Sí? Es este libro que está acá. Creo que es relativamente nuevo, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno. eh, sí, bueno, no, en realidad es un libro del 2019. Pero bueno, yo recién ahora lo conocí, recién ahora me apareció la posibilidad de conseguirlo, así que lo pedí y lo leí. Lo interesante es que se llama Adolesceres, bueno, que hay un juego de palabras, ¿no? Como de adolescentes con seres. Pero lo que a mí más me llamó la atención y la razón por la cual compré el libro es justamente que el subtítulo dice La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes. Entonces, bueno, en cuanto vi eso, decidí comprarme el libro para ver si podía entender algunas cosas. Así que bueno, voy a hacer un par de comentarios del libro y después pasaré a leer algunos fragmentos del primer capítulo. La verdad es que ustedes saben que yo hace ya bastante tiempo vengo un poco decepcionado con la literatura del psicoanálisis lacaniano en general porque eh, son libros que uno los compra y la verdad que no entienden mucho de qué están hablando. Son muy poéticos en algunos sentidos, pero no se entienden más bien cuál es la idea que tratan de transmitir. Así que bueno, hace ya un tiempo, la verdad no me acuerdo ahora cuál, pero hice un video al respecto, compré un libro teniendo la esperanza de entender algo y la verdad es que no se entendió nada y desde ahí me propuse no comprar más libros de psicoanálisis lacaniano. Pero bueno, pasó el tiempo y me olvidé de esa promesa, así que me compré este. Y la verdad es que tengo un comentario muy positivo para hacer al respecto. Yo a Guillermo López no lo conozco, pero tengo que decir que su primer capítulo es sumamente esclarecedor. ¿Sí? Es decir, yo soy de los que piensan, ustedes esto ya lo saben, que no hace falta estar de acuerdo para entender a los demás. No hace falta estar completamente de acuerdo para entender qué es lo que está diciendo el otro. Y en este caso, si bien yo no coincido con esta idea de la clínica de lo real, ni es la forma en la que yo trabajo, ni siquiera pienso que esa sea la forma correcta de trabajar, aún así tengo que aceptar que este libro de Guillermo López logró darme a entender eso que yo por tanto tiempo había estado buscando y no entendía, que es qué significaría esa orientación a lo real. Es un texto que está muy bien escrito, muy bien citado, muy bien fundamentado. La verdad que en ese sentido es un reconocimiento, tengo que reconocer, así como cuando digo una cosa digo la otra, tengo que reconocer que este libro se entiende. Y eso ya en el mundo lacaniano es un montón. Así que bueno, obviamente no me interesa tanto el tema de los adolescentes y el trabajo con adolescentes, que evidentemente es el fuerte del libro, ¿no? El libro está orientado hacia allá. Por supuesto, yo no voy a hablarles del libro, no voy a leerles todo el libro. Si les interesa, vayan y cómprenlo. Mi intención no es spoilear el libro de nadie ni arruinarle la venta a Guillermo López, ¿no? Así que no voy a hacer eso, pero sí es cierto que una primera parte del primer capítulo habla precisamente sobre la orientación a lo real. ¿Sí? El capítulo 1 lleva por título La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes, que bueno, es el mismo que el subtítulo, pero bueno, también el título del capítulo 1. Y yo lo que voy a proponer que trabajemos es un fragmento de este primer capítulo, apenas unas 5 páginas, para trabajar el tema de la orientación a lo real en la propuesta de los colegas de orientación lacaniana. ¿Sí? Así que bueno, nada de spoilers, vayan, compren el libro, si les interesa el tema de la adolescencia, seguramente está buenísimo. Yo la verdad es que tampoco ahondé tanto en eso porque a mí lo que francamente me importaba era la primera parte. ¿Sí? Entonces bueno,
Como les decía, lo que voy a proponer que hagamos en esta clase especial es citar textualmente las primeras páginas del libro de Guillermo López. Como les decía, está muy bien explicado, está muy bien citado, cosa que ya en este gremio es raro, pero está buenísimo porque sirve para que podamos entendernos y podamos dialogar entre nosotros. Así que bueno, les voy a ir leyendo algunas ideas y quizás les quede tan claro como me quedó a mí qué significa la orientación a lo real en la clínica. Y podamos entender cuál es la propuesta, al menos en términos generales, de los colegas de orientación lacaniana, ¿sí? Entonces, bueno, arranquemos. Como les decía, capítulo número 1, la orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes, que sería la página número 23 del libro. Y bueno, arranco leyendo y voy explicando algunas ideas, ¿sí? Entonces dice así Guillermo López. La propuesta de una orientación a lo real en la clínica y en la experiencia analítica es de Jacqueline Miller. Ya empezó bien Guillermo López, ¿no? Poniéndonos en contexto, diciendo, bueno, esta idea de una orientación a lo real proviene de cierto autor. Y ese autor es Jacqueline Miller. La investigación que realiza en acto a lo largo de sus cursos en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, en forma semanal, año tras año, se sostiene y fue guiada por esa propuesta. Se sostiene y fue guiada por la propuesta de una orientación a lo real, ¿sí? Que se renovó permanentemente durante más de 30 años. Miller nombró a esos cursos, antes de ser publicados, la orientación lacaniana, ¿sí? Por eso ustedes saben que hay una escuela que se llama la Escuela de Orientación Lacaniana, ¿sí? Que hoy en día, sin lugar a dudas, es la sociedad de psicoanalistas lacanianos más grande que hay, ¿sí? Por mucho más grande que la de Colette Soler y por mucho más grande, por ejemplo, que la de John Alush, ¿no? Que también son, podríamos llamar así, discípulos de Lacan. Son lacanianos, son post-lacanianos. No sé, algún día hablamos de eso. Pero sin lugar a dudas, los colegas de orientación lacaniana son los que más psicoanalistas reúnen, por lo menos psicoanalistas lacanianos, reúnen alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, Miller nombró a esos cursos, antes de ser publicados, la orientación lacaniana, título que no se debe a una cuestión formal, sino que pone el acento sobre una orientación. Es una idea interesante la que plantea López, ¿sí? O sea que la función de la escuela de orientación lacaniana no es tanto una cuestión formal, sino más bien una cierta orientación clínica. Creo que es lo que entiendo de la propuesta, ¿no? Sino que pone el acento sobre una orientación que él afirma en forma contundente es la que propone Lacan al final de su enseñanza. La orientación a lo real, ¿sí? Entonces, cuando decimos orientación lacaniana, nos estamos refiriendo a la orientación al supuesto final de la enseñanza de Lacan, es decir, orientación a lo real. Esa es la orientación lacaniana, la orientación a lo real. Entonces, bueno, arranca. Punto número 1, ¿qué es lo real? Para circunscribir, bordear de qué se trata lo real en la experiencia analítica, este trabajo se centrará en el último curso que Miller lleva adelante hasta el momento, El Ser y el Uno, curso inédito del 2011. ¿Sí? Un curso que se puede encontrar, yo lo encontré en Script, yo estoy suscrito, no sé si ustedes también, pero yo estoy suscrito a Script y ahí lo encontré. Hay muchas citas alrededor de ese curso. Si les parece interesante que hagamos una segunda clase sobre esto y trabajemos el curso de Miller del Ser y el 1, o al menos alguna clase de Miller del Ser y el 1, me lo dejan acá abajo o en los comentarios o en el muro de Patreon o por mensaje privado de Patreon o a cualquiera de mis redes sociales. Me hacen llegar la idea de que quieren trabajar también el texto de Miller, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea, dice el autor, es ¿qué es al fin de cuentas lo real? Es lo que se trabajará ese año, ¿no? ¿Qué es al fin de cuentas lo real? O sea, ¿cómo tendremos que entender lo real? Bien, segundo apartado. Anfibologías de lo real, dice. Cito. Miller afirma que debemos inscribir un capítulo cuyo título sería Las anfibologías de lo real. En tanto el término real no quiere decir siempre lo mismo. Ni Lacan ni nosotros le asignamos un mismo uso a ese término. Buenísimo, ¿no? Hay que reconocer que en ese punto Miller es un autor súper interesante. La forma en la que él tiene como de hacer como ciertas genealogías de los conceptos, sobre todo los conceptos lacanianos. La verdad que en ese punto es bastante bueno Miller, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Algo parecido con lo real. Lo real hay que hacer una especie de lectura, de recorrido de qué significa lo real, porque lo real no significa siempre lo mismo. Ese punto es interesante. Cuando uno recién trata de abarcar a un autor tan complejo como Lacan, puede hacer preguntas un tanto ingenuas como, por ejemplo, ¿qué es lo real en Lacan? Bueno, en realidad hay varias formas de entender lo real y hay distintos momentos en las obras de los autores donde quizás conceptos similares o idénticos significan cosas diferentes. En ese punto hay una seriedad interesante en la conceptualización de Miller, diciendo, miren que lo real no siempre significa lo mismo, ¿no? Anfibología es un término que proviene del latín y que remite a anfibolos, ambiguo. Logía deriva del griego logos, razón o principio racional del universo, bueno, obviamente, ¿no? Entonces, la anfibología, según el diccionario de la Real Academia Española, ven que está como bastante, me imagino que debe ser la tesis de este hombre, porque está como sumamente bien explicado, sumamente bien detallado. Igual no es excusa, porque yo he visto tesis lacanianas que son un desastre, pero se ven como está bien metodológicamente armado el texto. La verdad es que da gusto leer textos de colegas así, ¿no? Sigo. Anfibología, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa la anfibología de lo real? Bueno, los múltiples sentidos de lo real, las muchas formas en las cuales podemos entender la idea de lo real. Otro uso en retórica del término es empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido. Entonces, lo real puede tener un doble sentido o más de doble sentido, puede significar varias cosas. Esa es la idea de la anfibología de lo real, ¿sí? Pero vamos un poco a lo que nos interesa, que es como el autor plantea un orden de cuáles van a ser estas interpretaciones de lo real que Miller propone. Estoy en la página 24. En El Ser y el Uno, Miller realiza su propia anfibología de lo real, desplegando sintéticamente, hay que ver si están sintéticos, después lo veremos, algunas respuestas posibles que fue dando durante sus cursos a la pregunta ¿qué es lo real? ¿No? Son 4 oportunidades en que se realiza directamente esa pregunta. ¿Ven qué ordenado está el autor? Dice, ahora voy a presentar las 4 oportunidades en las cuales Miller define lo real de forma diferente. O sea, las 4 definiciones que Miller propone sobre lo real. Primera oportunidad. La primera oportunidad en la que lo hace es su primer curso, Las respuestas de lo real. Toma su título de una frase de Lacan, de L'Étourdi, cita textual, a lo que el discurso analítico concierne, escribe, es al sujeto, que como efecto de significación es respuesta de lo real. Interesantísimo. Hay que ver si L'Étourdi es del año, claro. Déjeme encontrar la cita. ¿Ven? 4. No, claro, no está acá la cita de L'Étourdi, ¿o sí? Sí. Claro, del 72. Claro. No es el ultimísimo Lacan, pero es un Lacan bastante avanzado. Interesante, ¿no? O sea, arrancar con L'Étourdi como la primera referencia a lo real, un texto de 1972. No es el ultimísimo Lacan, pero es un Lacan relativamente avanzado, considerando que Lacan empezó en el 53. O sea, ya llevaba 20 años y le quedaban 8 de vida, ¿no? Pero bueno, interesante. Igual fíjense qué interesante lo que dice Lacan en L'Étourdi, ¿no? A lo que el discurso analítico concierne, es decir, lo que le interesa al discurso analítico, es al sujeto que como efecto de significación es respuesta de lo real, ¿no? Entonces, el sujeto que es el efecto de la articulación significante es una respuesta de lo real. Interesante cita también para trabajar en otro momento. Bueno, igual no pierdan de vista que esta es la primera anfibología, ¿no? La primera acepción de lo real. Miller realiza un tratamiento del concepto de real en sí mismo. Hace un recorrido en Lacan por el concepto de sujeto, que va de lo que llama sujeto del sentido al sujeto como respuesta de lo real. Elucida las diferencias que Lacan establece entre lenguaje y palabra. Bien, creo que esto lo voy a leer. Estoy en la página 25. Recuerda que para Lacan en un principio el sujeto se realiza en la palabra. Llena los huecos de la historia en la intersubjetividad con el analista, para luego desentenderse de ello y sostener una continuidad entre palabra y lenguaje al dar cuenta del concepto de significante como lo más elemental del lenguaje. ¿Sí? Podríamos aceptar
que ese desarrollo sucede en la obra de Lacan, ¿no? En este viraje dilucida que el sujeto, más que ser sujeto de sentido, es efecto. Coincide también. Es respuesta de la estructura y como tal es hablado, no habla. Plantea ya a esta altura que a nivel de la fenomenología de la experiencia analítica, el hacer hablar vía la asociación libre se supone, al hacer hablar vía la asociación libre se supone que todo lo que dice un analizante no es azaroso, tiene una causa. Hay una sobredeterminación que reduce a la estructura como tal. Sí, completamente de acuerdo. ¿Sí? Es decir, la asociación libre no es libre. Es una idea que está en Freud, está en Lacan. ¿Sí? Coincide con este punto en Miller. Dice Miller, es sorprendente para quien ha balbuceado el estatuto del lenguaje del sujeto verlo situado por Lacan en un nivel de dimensión. Muy diferente, la dimensión de lo real. Bueno, hay que ver, ese saltito ya no me quedó tan claro, ¿sí? Pero sigo. Supuestamente, ¿cuál sería lo real acá? ¿Cuál sería esta primera oportunidad, esta primera conceptualización de lo real? El real en juego que Miller dilucida es el real de la estructura, que se reduce a la mentalidad de la cadena significante en su materialidad. Ah, bueno, claro, exacto. Sí. Es causa y produce como efecto el sujeto del inconsciente como efecto de significación. Es cierto. O sea, acá real sería, digamos, en esta primera lectura real de Lacan, real sería la estructura, ¿sí? Que sostiene la articulación de significantes que produce por efecto el sujeto. ¿Sí? Es causa y produce como efecto el sujeto del inconsciente como efecto de significación. Bien, entonces podríamos tener esa primera acepción, que la verdad coincido, es la de real como la estructura. ¿Sí? Sigo, entonces, en la página 25 al final. La segunda oportunidad es en la experiencia de lo real en la clínica psicoanalítica. Es el texto de Miller. Allí destaca que Lacan apunta, al final de su enseñanza, a la noción de un real que no sería ni significante ni significado. Es decir, no sería semblante, buscando un vector, un concepto más allá del inconsciente. Para ello, Miller propone un nuevo algoritmo. Este punto es importante, ¿no? Porque yo creo que es la idea de real que se presenta en el seminario 18, por ejemplo, ¿no? O sea, un discurso que no sería de semblante. Entonces, lo que está tratando de decir Miller es, claro, esa noción de real es la noción de real por fuera del semblante. ¿Qué es semblante en el seminario 18? La conjunción entre lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Lo que es imaginario y simbólico es lo que podríamos llamar el semblante, y la pregunta de Lacan en ese seminario es si el psicoanálisis puede ser un discurso que no sería de semblante, o sea, si puede ser un discurso real. Solo que real en ese lugar significa más allá del semblante, pero más allá del semblante en seminario 18 significa concretamente la fórmula, el matema, ¿no? Digamos, ¿puede el psicoanálisis ser un discurso armado con fórmulas? Más allá del tema de las palabras y las imágenes. ¿Sí? Coincido también en este punto entonces, ¿no? Entonces, es decir, no sería semblante, buscando un vector, un concepto más allá del inconsciente. Ese más allá del inconsciente, tomémoslo con pinzas. Para ello, Miller propone un nuevo algoritmo para abordar lo real, complementario al algoritmo que Lacan recrea de Saussure en la instancia de la letra, al clásico significante sobre significado, ¿no? S grande sobre S chiquita. Formula uno nuevo. Real sobre semblante. R sobre S. Se trata de la barra que plantea Lacan entre lo real como predominante y todo lo que puede producir sentido y articularse como significante. Sí, yo no sé si Lacan plantea en ese seminario la idea de lo real como predominante. No creo que diga que lo real predomina sobre el significante. Pero sí es cierto que él plantea una diferencia entre el significante y lo real, ¿no? Es decir, el significante es lo que produce sentido, en los términos de apuntar como un vector hacia otro término, porque recuerden que un significante no significa nada a menos que esté en relación con otro significante, ¿no? Entonces, producen efectos de sentido los significantes. En cambio, lo real no produce ningún efecto de sentido. De hecho, en el seminario 18 Lacan plantea que el matema es el modo íntegro de transmisión, porque no tiene sentido. Pero no porque lo real no tiene sentido, como yo a veces he escuchado a algunos colegas que me dicen en los cursos o en los grupos de estudio, no tiene sentido porque es que cae una maceta del cielo y te mata. No es que no tiene sentido en el sentido del sinsentido.
No tiene sentido porque no apunta hacia ningún lugar. O sea, la fórmula matemática en sí misma se define en sí misma, ¿entienden? O sea, no requiere de otro término hacia el cual apuntar. En ese sentido, podemos decir que lo real no tiene sentido, no porque sea algún sinsentido, ¿no? Parece un trabalenguas, pero creo que me expliqué, ¿no? Y todo lo que puede producir sentido y articularse como significante. Coincido, sigo. Miller afirma, Lacan establece en su última enseñanza que allí donde el analizante busca la verdad se encuentra con lo real y que la excepción de la verdad es correlativa de un acceso a lo real, donde ciertamente se trata menos que él encuentra lo real que lo real lo alcanza a él. Sí, ya esta es la idea de la última enseñanza, vieron que siempre es un poco ambigua, de Miller. No sé bien qué sería última enseñanza. Lo que sí podríamos decir es que la idea, el problema de la verdad en Lacan es que siempre se ha medido decir por efecto del significante, ¿no? Eso es verdad. Ahora que en la búsqueda de la verdad uno se encuentra con lo real, no sé, habría que ver. Digamos, en Lacan no sé, en Miller está claro que sí. Continúo entonces en la 26. Podemos concluir que Miller piensa aquí lo real como obstáculo en la clínica. Relee parte de la historia del psicoanálisis desde allí. Plantea que términos como los de resistencia y transferencia negativa, tan trabajados por los postfreudianos, son modos en que estos analistas intentaron arreglárselas con la experiencia de lo real de la mala manera. Bueno, hay que ver en qué sentido la transferencia negativa o las resistencias serían una mala manera de arreglárselas con la experiencia de lo real. Habría que ver, ¿no? Entendiendo que lo real sería lo que falta a la verdad cuando uno lo va buscando. No sé. Sigo. Frente a la insistencia del deseo del analista, que apunta a la ganancia de un saber y la resolución sintomática, lo que surge es la resistencia de la inercia pulsional. Bueno, claro, pero es una idea de Freud, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Frente a la insistencia del deseo del analista que apunta a la ganancia de un saber y la resolución sintomática, o sea, el deseo del analista apunta a saber más sobre eso y a resolver el síntoma, sí, podría ser. Lo que surge es la resistencia de la inercia pulsional. Sí, claro. Pero eso es una idea, digamos. O sea, no entiendo qué tiene que ver eso con la resistencia y la transferencia como mal leídos como fenómenos de lo real. Digamos, la idea de inercia pulsional como algo que contradice la tarea analítica es una idea de Freud, ¿no? O por lo menos en Freud se lee bastante claro. Sigo un poquito más. Dice Miller, lo real como tal, lo que designa la palabra real, parece del orden de eso de lo que uno no puede servirse, lo que no es instrumento. Creo que esta brecha entre lo real como tal y el instrumento hace que para nosotros, llevados por el uso de Lacan, la relación subjetiva con lo real sea más bien un embrollo. Y más adelante añade, lo real aparece a nuestro uso como obstáculo, hasta como estorbo, antes que como instrumento. Sí, podría ser, digamos. Si en la búsqueda de la verdad lo que uno se encuentra es con lo real, podría ser que lo real estorbe podríamos decir así, la búsqueda analítica, ¿no? O la tarea analítica, para decirlo como decía Freud. No entiendo qué tiene que ver con la crítica de la resistencia y transferencia. Igual vieron que los lacanianos suelen tirar críticas a los post-freudianos, que serían todos menos, no sé quién, menos quién. Lacan también es post-freudiano, no sé. Bueno, de eso mucho no tengo para decir, pero entonces de este segundo sería lo real como un obstáculo, lo real como lo que está más allá del semblante. A ver si coinciden conmigo. La segunda forma sería lo real que va más allá del semblante, que yo lo identifico precisamente, en eso coincido bastante con lo que está diciendo Guillermo López, que es lo que dice Miller, en el seminario 18. Ahí coincido. Y acá es donde la cosa se pone clarificadora, porque estos dos puntos hasta acá, más o menos, digamos, eran ideas de lo real que nosotros ya hemos trabajado en este canal, de las cuales ya hemos hablado, incluso cuando hicimos el curso del seminario 18, las hemos trabajado. Pero la tercera y la cuarta oportunidad en que lo menciona son bastante clarificadoras para mí, o fueron clarificadoras para pensar la idea de la orientación clínica hacia lo real, porque ven que hasta ahora, digamos, en el segundo momento
digamos, en el primer momento, a ver, vamos a repasar. Tiene que ver con lo real como lo que surge del efecto del significante, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la clínica, perfecto. Lo segundo tiene que ver con lo real que aparece más allá del semblante, lo cual ya se distancia un poco de la clínica. Y este tercer punto vuelve a esa idea de qué significaría orientar la clínica hacia lo real. Cito textual de la 27 entonces. Miren qué interesante lo que dice. La tercera oportunidad en la que pregunta acerca de qué es lo real se vuelve apremiante. Es en el ultimísimo Lacan, ¿sí? El texto que se llama El ultimísimo Lacan. Allí, sirviéndose de la afirmación lacaniana del seminario 23, dos puntos, en la medida en que Freud hizo verdaderamente un descubrimiento, puede decirse que lo real es mi respuesta sintomática. Sí, interesante, ¿no? O sea, Freud hace un descubrimiento y Lacan responde con un síntoma. ¿Cuál? Lo real. Ahí la clave es la lógica del síntoma, ¿entienden? O sea, lo real sería el síntoma del descubrimiento freudiano, en Lacan. Sigo. Miller plantea que el descubrimiento freudiano del inconsciente se constituyó en un traumatismo y que la respuesta de Lacan frente a eso es la invención de lo real. ¿Sí? Más o menos lo que dice Lacan. La búsqueda de Miller, siguiendo los pasos de Lacan, tómenlo con pinzas, es ir más allá del inconsciente. Ese es el punto. O sea, cuando leí esa frase, entendí. Ahora voy a explicarles más, pero la orientación a lo real en la clínica es, como muy bien dice este autor, ir más allá del inconsciente. Tomen eso como nota clave. Sigo. Miller plantea que el descubrimiento freudiano del inconsciente se constituyó en un traumatismo y que la respuesta de Lacan frente a eso es la inversión de lo real. La búsqueda de Miller siguiendo los pasos de Lacan es ir más allá del inconsciente. Tomando el texto prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, que es el prefacio que Lacan escribe cuando el Seminario 11 se traduce al inglés, como referencia de lectura de esa ultimísima enseñanza, que es un texto de... no viene... 76. Bueno, ven ya, 76 ya es ultimísima enseñanza. 72 todavía no. Eso es importante ver cuándo arrancaría la ultimísima. Porque este texto, el prefacio a esta edición es del 76. Entonces, bueno, esa podría ser la ultimísima enseñanza, ¿no? Le Tourdit, no. Es como la inicial. Es un Lacan igual muy retrasado, ¿ven? Es decir, yo siento que lo que el autor toma literalmente es un último Lacan. No está mal dicha esa idea, ¿ven? O sea, entonces él trabaja el último Lacan en general y el ultimísimo en particular, ¿no? Prefacio a la edición inglesa del seminario como referencia de lectura de esa ultimísima enseñanza, muestra cómo la orientación de Lacan es la de un inconsciente, escuchen esto, al ras del sentido, o un inconsciente bordeando el sinsentido. Miller se dedica a explicar, a analizar la primera frase de ese texto reiteradamente. Cita textual. Cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido, solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Cierra cita textual. Ese está en el prefacio a la edición inglesa. Las citas no están ni bien ni mal. Yo sí noto que son citas polémicas, digamos. Yo no sé si dice eso en esa cita, ¿no? Yo no se la interpreto igual. Pero bueno, eso por ahora dejémoslo por fuera, porque estamos tratando de entender la propuesta. Uno podría preguntarse de qué inconsciente habla. Y acá Guillermo López da en el clavo. Uno podría preguntarse de qué inconsciente habla. Escuchen la cita de nuevo. Cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido, solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. ¿Por qué? Digamos, o sea, lo que dice Freud es lo contrario. O sea, cuando uno encuentra el sentido inconsciente del lapsus, está en el terreno del inconsciente. ¿Se entiende? El lapsus es una equivocación de una palabra por otra. ¿Cuál es la lógica freudiana? Bueno, pero eso significa algo. O sea, cambiar un nombre por otro
tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón? No la sé porque es inconsciente. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido inconsciente del lapsus? Decir que usted ve a tal como si fuera tal. ¿Sí? Una interpretación relativamente freudiana. Bueno, pero entonces la cita dice que el lapsus, uno está seguro de estar en el inconsciente cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido. Habría que buscar después, si les interesa también lo buscamos, el prefacio de la edición inglesa, ¿no? Y ver de qué está hablando Lacan, porque esto es una frase, ¿no? Y bueno, siempre eso se puede prestar para discusión. Pero bueno, volvamos a lo que dice López porque es muy, muy perspicaz. Dice, uno podría preguntarse de qué inconsciente habla, dado que el inconsciente freudiano es un inconsciente ligado a la asociación libre. Es cierto. Y como tal, a la articulación S1-S2. ¿Entienden? O sea, ¿qué sería un inconsciente donde ya esté agotado el sentido, donde no tenga sentido? Si el inconsciente de Freud es el inconsciente de la asociación libre, es el inconsciente del símbolo, es el inconsciente del sentido inconsciente. O como bien dice acá López en lacaniano, la articulación S1-S2. O sea, esto se relaciona con esto y te da un efecto de sentido. Ese es el inconsciente de Freud. ¿En qué sentido un lapsus podría ya estar agotado de sentido? Me parece que está muy bien señalizada la pregunta de qué tipo de inconsciente sería ese. O de qué inconsciente estamos hablando. Sigo. No se trataría de ese inconsciente al que podemos llamar transferencial, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo. El inconsciente transferencial, donde usted me ve a mí como si yo fuera su madre, su padre, repite los vínculos conmigo. Parece ya no es ese inconsciente. Y dice, sino del inconsciente que podemos llamar el nuestro, el lacaniano, el inconsciente real. ¿Ven? Entonces ahí ya tiene una definición de ir más allá del inconsciente. ¿Cuál es el proyecto de la orientación lacaniana? Orientar la clínica hacia lo real. ¿Y qué significa hacia lo real? Hacia un inconsciente más allá del sentido. No es el inconsciente freudiano, del sentido inconsciente, de la transferencia. Ni siquiera es el inconsciente lacaniano del S1 y S2. Es un inconsciente real, supuestamente, que va más allá del sentido. Ese punto para mí es clave, ¿ven? O sea, es un inconsciente que no abreva del sentido. O sea, que la clínica psicoanalítica ya no se trata de hacer consciente lo inconsciente o de descubrir los sentidos inconscientes de los síntomas, sino de vaciar al inconsciente de sentido. Ahora más o menos estoy entendiendo a qué se referían con el problema del sentido, ¿entienden? Sigo, página 28. Lo que guía a Lacan en este último tramo de su enseñanza es otra perspectiva del inconsciente que lo hace un real. ¿Sí? Hace del inconsciente un real. Acuérdense que ya en el punto anterior un real significaba fuera de sentido. ¿Sí? O sea, que no tiene sentido. Pero claro, esta explicación es pertinente. Antes significaba que no tiene sentido porque real en el seminario 18 significa el matema, la fórmula, y eso no tiene sentido. Pero acá no tener sentido significa que los términos no apunten a otro lado. Entonces ya no es el inconsciente del sentido. Está buena esa forma de decirlo. No es el inconsciente del sentido. No es el inconsciente del lapsus, del significado inconsciente. No es el inconsciente de la transferencia. Es un inconsciente que ellos llaman real. Entonces el inconsciente se convierte en un real. Sigo. Es el inconsciente exterior de alguna manera a la máquina significante. Perdón. Es el inconsciente exterior de alguna manera a la máquina significante, al sujeto supuesto saber. Claro, ¿ven? Es como si estuviese por fuera, como si este inconsciente real está por fuera de la máquina significante, por fuera del sujeto supuesto saber, o sea, por fuera del otro. ¿Lo están entendiendo? Yo por fin lo estoy entendiendo. Por eso quiero compartírselos. Es un inconsciente. Claro, es otro concepto, ¿no? Obviamente. No tiene nada que ver con lo que nosotros llamaríamos inconsciente. No importa, porque Lacan hace lo mismo. Toma conceptos anteriores y les cambia completamente el significado. Miller, por supuesto, que lo puede hacer también. Ahora, inconsciente ya no va a significar el discurso del otro, ¿ven? Este es un inconsciente por fuera del otro, por fuera de la máquina significante, por fuera del sujeto supuesto saber. Es un inconsciente real.
que no tiene sentido. Sigo. Un inconsciente que inexiste o no tiene existencia en tanto que está inscripto, perdón, lo dije mal, pero esto es clave. Un inconsciente que inexiste o no tiene existencia en tanto no está inscripto en lo simbólico. Claro, no existe este inconsciente, porque está por fuera de lo simbólico, ¿ven? Por fuera del otro. Es un inconsciente real, solo que es una forma novedosa, por no decir rara, de entender real, ¿ven? Sobre todo porque en Lacan está todo anudado. No funciona así. Pero igual es interesante, ¿no? Sigo. Para este ultimísimo Lacan, todo lo que pueda cobrar sentido es semblante. Todo lo que pueda cobrar sentido es semblante. Porque ¿qué significa técnicamente, para que lo entendamos bien, qué significa técnicamente cobrar sentido? Que un S1 se pueda relacionar con un S2. O sea, que yo diga, estoy triste. ¿Qué significa triste? Que triste apunte a un segundo término y entonces le dé un sentido a la frase de estoy triste porque tal y tal. ¿Entienden? Ese sentido, que es el del sentido del inconsciente, que es el de la interpretación de los sueños, que es el de la interpretación de los síntomas, no es este, es el del S1, S2, es el de la batería significante, es el del saber del otro, es el del otro como un lugar de saber, es el del sujeto supuesto. No es ese inconsciente, ¿entienden? Es otro inconsciente por fuera de toda esa lógica. Es una idea interesante. Retomo, para este ultimísimo Lacan todo lo que pueda cobrar sentido es semblante y como tal es sospechoso. Con lo cual, aunque sea contradictorio, se hace imperioso para, escuchen esto porque esto es clave, se hace imperioso para la práctica plantear qué es lo real como idea y operar con ella. Entonces, no olviden que acá el objetivo es un objetivo clínico, ¿no? O sea, ¿hacia dónde apuntamos clínicamente con la clínica de lo real? Hacia lo fuera de sentido. Hacia el inconsciente por fuera del sentido. Por eso ya no hace falta interpretar. Ahora entiendo por qué le aúllan a los pacientes. Ahora sí me hace sentido. En el libro que yo había leído, el señor solamente aullaba o decía cosas sin sentido, ¿no? ¿Se acuerdan que también leímos el libro de un analizante que se había analizado con él, que contaba que él decía cosas sin sentido, que se acercaba a la puerta y le contaba que le contaba sobre sus vocaciones en Córdoba, hablaba cosas sin sentido. Ahora entiendo, ¿sí? Porque ¿qué más sin sentido que un aullido, ven? ¿Qué más sin sentido que un sonido? Ahora entiendo la orientación. No es que la comparta, digamos, no sé. Después vendrán otras preguntas, como si eso sirve para curar, o qué tiene que ver eso con la neurosis. Bueno, un montón de preguntas interesantes, pero ahora estamos en un paso anterior, ¿sí? El de comprender la propuesta. Ahora entiendo. Se hace imperioso para la práctica plantear qué es lo real como idea y operar con ella. ¿Qué sería lo real entonces? Lo que está por fuera del sentido, lo que está por fuera de lo simbólico. Dice Miller, de ahí la necesidad de definir la idea de real como lo que comporta la exclusión de todo semblante. Perfecto, clarísimo. Cita del ultimísimo Lacan de la página 152 de Miller. Fíjense qué, paréntesis, qué bien ordenado que está el texto, ¿sí? De Guillermo López. Bueno, ahí está claro, ¿no? O sea, ¿qué sería la idea de lo real? Todo lo que está por fuera del semblante. ¿Hacia dónde apunta la clínica de lo real? Hacia llevar a todo por fuera del semblante. ¿Cuál es la única forma de sacarle semblante? Sacarle sentido. Hacer que los términos, me estoy adelantando un poco a lo que explica ahora el autor, que está muy bien, hacer que los términos no se relacionen con nada. Por eso el aullido es una gran herramienta. ¿Entienden? Por eso decir cosas sin sentido son grandes herramientas en esta forma de entenderlo. Sigo, página 28. Miller nos enseña que a lo real solo lo podemos aprender un poco. Ah, miren, acá está el punto. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos aprender ese poquito de lo real? Mediante la desconexión de lo que se produce, mediante la desconexión de lo que produce sentido. ¿Y qué es lo que produce sentido? El S1 y el S2, ¿ven? Cuando yo digo un solo término, acuérdense la enseñanza de Lacan, un significante en sí mismo no significa nada. Entonces, cuando yo solamente digo un elemento, ese elemento en sí mismo no significa nada, no tiene sentido. Pero obtiene sentido cuando yo pregunto, bueno, ¿triste en qué sentido?
Ah, bueno, triste porque, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces se relaciona con un segundo elemento. La relación entre esos dos da lo que muchas veces en este canal hemos llamado un efecto de sentido. ¿Cuál es ese efecto de sentido? El sujeto. El sujeto es un efecto virtual de significación, un, un efecto de sentido. ¿Sí? Entonces, ahí está la fórmula clave de Miller. ¿Cómo vamos a trabajar con lo real? Bueno, lo real podemos aprender solo un poco. ¿Cómo? Desconectando lo que produce sentido. Cito textual. Mediante la disyunción del S1 y el S2. Coma, el acceso a lo real lo encontramos en el 1, coma, residuo de esta desconexión. Para decirlo en términos lacanianos clásicos, romper la cadena. Lo que hace la cadena es generar sentido, ¿ven? O sea, yo voy hablando porque si bien no todos los términos significan algo, cuando yo voy hablando se va barriendo el efecto de que un término en sí mismo no significa y va dando un efecto de sentido lo que estoy diciendo. Por eso relativamente me entienden lo que estoy planteando. ¿Sí? Eso es lo que Lacan en un primer momento llama la cadena significante y lo que después llama, a la altura del seminario 20, llama el enjambre significante. El seminario 20 no puede ser ultimísima enseñanza, ¿eh? Porque ahí sigue hablando de significante. Ese es otro problema, pero bueno. Lo que primero se llama la cadena, lo que después se llama el enjambre. ¿Cuál es la propuesta de Miller? Cortar la conexión. Si el problema es el sentido, ¿cuál es la forma de abarcar lo que no tiene sentido? Dejando siempre el 1, 1, 1, 1, ¿entienden? No hay S1, S2, siempre hay S1, 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 S1. Si un S1 en relación con otro S1 no tiene sentido, no se conectan entre sí. Es una idea notable. Un poco loca, pero notable. Es decir, es plantear todos los términos como si fuesen el 1 y nunca relacionarlo con otro. Por eso yo les ponía el ejemplo del aullido, porque claro, qué mejor forma de no dar ningún sentido que aullar. O que hablar cualquier cosa. Claro, es que a mí como neurótico, no sé si a ustedes les sucede, pero a mí como neurótico, cualquier cosa no me significa nada, ¿entiendes? Porque yo lo pienso psicoanalíticamente, ya ni siquiera digamos freudianamente, psicoanalíticamente, y yo pienso, cuando yo digo cualquier cosa, lo que digo no es cualquier cosa, está determinado. En Freud por elementos inconscientes y en Lacan, si ustedes quieren, por la estructura del lenguaje, por el otro. Así funciona la asociación libre en Lacan. O sea, hable que será maravilloso. ¿Por qué será maravilloso? Porque el otro garantiza lo que estoy diciendo. El otro funciona como la estructura, claro, pero acá la idea es, digan cualquier cosa porque es de esa forma ustedes lo que garantizan es el uno todo el tiempo. El uno que no hace conexión con el 2. El uno que si logran separar del 2 sigue produciendo la lógica del sinsentido del uno. Y eso es lo que acá llaman real. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sería la orientación hacia lo real? Romper todo el tiempo el sentido. Quebrar el sentido. Cuando la gente te escucha, hacer malabares. Pararte sobre la silla. Cortar la sesión. No, la idea de la interrupción de la sesión, fíjense, esta es otra lógica interesante, para comparar puntos de vista, ¿sí? Todavía no estoy proponiéndoles ninguna lectura, que ninguna sea superior a la otra, ni que ustedes tengan que elegir cuál prefieren todavía. Solamente las estoy comparando. La escansión en Lacan tiene una función que es la de establecer un punto, poner un punto. Ese punto retroactivamente produce sentido. ¿Sí? O sea, ustedes le dicen, bueno, con eso vamos a dejar, o interrumpen la sesión, porque ese punto produce un sentido retroactivamente. O sea, es un S2 que va hacia atrás y produce un S1, o es un S1 que en alguna sesión será usado como un elemento significativo para relacionarse con un S2. Eso estamos claros, ¿no? Así funciona la escansión en Lacan. Acá la escansión tiene otra función, la de marcar siempre S1. Entonces, claro, vos tenés que terminar la sesión en cualquier momento. No en el momento donde te haga sentido. Porque el problema es el sentido. Cuando el paciente está hablando, ustedes interrumpen la sesión. Y así le van marcando el S1. ¿Qué es ir marcando el S1? Ir marcando el sinsentido. Es fuerte.
¿Pero lo entienden? Yo siento que por primera vez lo entiendo. Acá el autor da otra vuelta muy interesante también. Dice, lo real exige la lógica del uno, pero la paradoja es que en la medida en que el uno tenga todavía un sentido, o sea que se relacione con el 2, lo real exige la exclusión del uno. Es lo que dibuja el callejón sin salida, lo imposible de la ultimísima enseñanza. O sea, ¿qué sería lo imposible? Que es contradictoria. Supuestamente, ¿no? Sigo. Sin embargo, es lo que hace posible el uso de la herramienta significante, para luego deshacerse de ese uso. Por eso hay una juntura y a la vez una disyunción entre práctica y real. Claro, ahí tienen un problema, es un problema grave, ¿ven? Porque si ustedes quieren producir lo real en el sentido de lo que no tiene sentido, porque es siempre el uno, no tiene mucho sentido que hagan que la gente hable. Ahí hay una contradicción, porque lo que hace la gente cuando habla es unir, relacionar elementos que producen sentido. Es interesante lo que está diciendo. Hay como una disyunción entre la práctica y lo real. Que a mí siempre me ha hecho pensar, cuando la gente me decía, bueno, la clínica de lo real, yo pensaba lo real como lo que excede o lo que está más allá del semblante. Yo pensaba, no puede haber clínica de lo real. Esta contradicción que él dice, yo también la noto. Clínica significa articular sentidos y real significa lo que no tiene sentido. ¿Cómo va a haber una clínica de lo real? A menos que la clínica signifique orientar hacia el sinsentido. Pero la clave es cortar siempre en el S1, S1, S1. O sea, que nunca un S1 se relacione con un S2. Cortar, 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 cortar. ¿Y cómo corto? Interrumpiendo las sesiones, parándome sobre la mesa, aullándole al paciente, hablando de mis vacaciones en Córdoba. ¿Sí? Después restará pensar por qué eso curaría a alguien, ¿no? O sea, por qué hablarle de mis vacaciones en Córdoba va a curar a mis pacientes. Y nos queda la última ocasión, ¿no? La última ocasión en que Miller plantea el punto. La última ocasión en la que se hace la pregunta directamente es en el ser y el 1. Lo voy a leer todo, porque es importante. Allí busca el origen de esa pregunta en la historia abreviada de la filosofía, señalando que Lacan toma la diferenciación que realiza Hegel de la Realität y la Wirklichkeit, diferenciación sutil que tiene el idioma alemán para dar cuenta de lo real. Diferenciación que utiliza Freud y que no tiene uso en la lengua española ni francesa. Punto. Lo real, tal como lo plantea Hegel, es real efectivo o de hecho. La palabra proviene de wirken, que es actuar, activo o efectivo. Y Wirkung, que quiere decir efecto. Con lo cual la etimología habla de un real en tanto causa. Yo diría un real en tanto acto, pero bueno, se entiende, ¿no? Produciendo acciones, efectos concretos. Se trataría entonces de un real que produce efectos y que sería deducido por la vía de la razón. Escuchen esto. El real que se remite a la causa como Wirklichkeit es lo que Lacan concibió en sus inicios como estructura de lo simbólico, lo que mencionamos al principio. En esta anfibología que desarrollamos, lo real como Wirklichkeit es un real sometido a leyes de estructura, la metáfora y la metonimia, que posibilitan establecer un logos de lo real. Exacto, ese sería uno, ¿ven? El que habíamos entendido en Lacan, o al menos el que yo había entendido en Lacan. Sin embargo, acá viene el punto interesante, hay otra dimensión de lo real que excede esa faceta de Wirklichkeit y que la podemos pensar como das Real, la de lo real sin ley, que aquí Miller llama lo real que siempre vuelve al mismo lugar. Real ligado al estatuto del cuerpo, eso no lo retoma nunca, lo deja ahí colgado, que hubiera sido interesante para hablar de lo real del cuerpo. Real ligado a un estatuto del cuerpo que excede la dialéctica. Lacan define a lo real que vuelve siempre al mismo lugar como lo real no dialéctico, que conlleva un carácter rebelde. Y como tal, queda excluido de la estructura simbólica. ¿Ven? Otra vez lo mismo. Queda excluido de la estructura simbólica y de una práctica sostenida solo en lo que se dice. Ahí para mí está la mayor... Digo, si ustedes me preguntan a mí cuál es la crítica más fuerte que yo le puedo hacer a esta propuesta, es que hay una paradoja muy fuerte entre trabajar con lo real
simbólicamente. ¿Entienden? O sea, entiendo todos los términos que ellos plantean, ¿no? Si lo real es eso, yo no haría una clínica de la palabra, yo no haría una clínica del significante. Bueno, es que en realidad ya no lo han hecho, claro. La orientación lacaniana no es Lacan, ¿ven? O sea, Lacan es una clínica del significante, la primacía del significante, S1, S2, bla, 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 el otro, el saber, el sujeto supuesto saber, la inexistencia del otro, todo ese punto, ¿no? Esto no es una clínica de significante, es una clínica de lo real. Igual se arma esta paradoja que es que lo reciben en un consultorio y les dicen que hable. ¿Por qué mejor no van a un, no sé, a una plaza y lo empujan por el tobogán? Estoy inventando, ¿entienden? Pero lo digo seriamente, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero trato de decirlo con la mayor seriedad posible. No creo que sea conveniente usar una clínica que estaba pensada originalmente para el análisis del discurso para resolver problemas de lo real, que justamente su característica principal es estar por fuera del discurso. Ahí yo noto una paradoja, ¿sí? Lo real no dialéctico conlleva el carácter rebelde y como tal queda excluido de la estructura simbólica y de una práctica sostenida solo en lo que se dice. Entonces ya no puede ser una práctica que se sostiene solo en lo que se dice, ¿ven? El psicoanálisis de orientación lacaniana ya no puede ser una práctica que se sostiene en lo que se dice, o al menos no únicamente ahí. Bien, termino con esto. Ahora bien, el lugar en donde esa perspectiva de lo real se pone en juego y a donde la práctica del psicoanálisis confluye y por ende donde se puede encontrar alguna respuesta clínica a la pregunta por qué es lo real, este punto es la cereza del pastel para terminar la clase de hoy, es el fantasma. ¿Entienden? O sea, ¿dónde se pone en juego esta perspectiva de lo real? ¿Dónde la práctica del psicoanálisis confluye sobre algo que ponga en juego esta lógica de lo real? En el fantasma, dicen. ¿Sí? Dice tanto López como Miller. Dice Miller, el sitio donde eso se juega en el psicoanálisis, donde se juega la apuesta de esa pregunta, al fin de cuentas, ¿qué es lo real? Ese lugar es el fantasma. Más adelante agrega respecto al fantasma, es lo que se interpone entre el sujeto y lo real. Claro. Y en tanto el atravesamiento de esa pantalla habrá de permitirle acceder a lo real. Claro, pero ¿qué es lo real ahí? Lo que no tiene sentido. O sea, a ver si lo estoy entendiendo. Esta última forma de real sería que entre la persona y lo real está el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Una construcción simbólica que sostiene simbólicamente el mundo. Cuando uno atraviesa la pantalla del fantasma, entonces llega a lo real. ¿Pero qué es lo real? El sinsentido. El sinsentido absoluto, ¿no? Lo real sin ley, como decía hace un ratito. Entonces, atravesar el fantasma, ¿qué significaría atravesar el fantasma? Darse cuenta de que por detrás de todo sentido no hay sentido. Sí, creo que podríamos circunscribirlo de esa forma, ¿no? Pero aclara que no solo se interpone, sino que hablando con propiedad es una ventana a lo real, ¿no? El fantasma es una ventana a lo real. Bueno, entonces finalizo. Tenemos entonces 4 formas de real. 1, lo real como estructura y sus respuestas. 2, lo real como obstáculo o embrollo. 3, lo real como existencia. Y 4, lo real sin ley. Bueno, y ahí termina esta parte que yo quería mencionarles a ustedes sobre este libro de Guillermo López, Adolesceres, la orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes. De ahí en más ya se sumerge en el tema de lo adolescente, que me parece que si sigue estando como esta parte, seguramente estará muy bien, porque hay que reconocer que está muy bien ordenado, está muy bien citado, la verdad que se entiende, da gusto leer un colega que escribe así. Así que bueno, no voy a leerles más que esto, solamente quería plantearles lo que yo comprendí por fin de qué significa la orientación a lo real, qué oposición hay entre esta postura y la de Lacan, o la de Melanie Klein, o la de Freud. Espero haber sido claro, espero que se haya entendido. Yo por primera vez lo entendí, así que espero que ustedes también lo puedan entender. Y bueno, si les interesa que trabajemos un poquito más en este punto, que ahondemos en estos textos de Miller,
el uno y el ser, donde Miller trabaja el problema este de la desconexión total siempre del uno. Me lo dejan acá abajo en los comentarios, yo les agradezco y nos vemos en una próxima clase donde estaremos trabajando más temas sobre el psicoanálisis. Que estén muy bien.